Durante años, Somalia fue conocida por tres cosas: guerra, piratas y hambre. Pero lo más impactante es que este país no siempre fue así. Hubo un momento donde Somalia tenía un gobierno, ejército, aliados internacionales y hasta planes para convertirse en una potencia regional en África. Entonces, ¿cómo terminó convertida en uno de los lugares más peligrosos e inestables del planeta? Porque esto no fue una sola guerra. Fueron décadas de conflictos, traiciones, grupos armados y potencias extranjeras interviniendo una y otra vez. El gobierno colapsó, las calles quedaron controladas por milicias y millones de personas terminaron atrapadas en medio del caos. Y mientras el resto del mundo veía imágenes de piratas secuestrando barcos o soldados estadounidenses muriendo en Mogadiscio, Somalia se iba hundiendo cada vez más. La pregunta es, ¿quién destruyó realmente Somalia? ¿Los líderes del país? ¿Las guerras internas? ¿O las potencias extranjeras que intentaron intervenir? Porque para entender cómo Somalia llegó a este punto, primero hay que entender cómo empezó todo. Cuando Somalia consiguió su independencia en 1960, mucha gente pensaba que el país tenía futuro. La mayoría de la población compartía idioma, religión y cultura, algo bastante raro en África después de la época colonial. La idea era simple: unir a todos los somalíes bajo una sola bandera y construir un estado fuerte. Pero esa estabilidad duró poco. En 1969, un militar llamado Siad Barre tomó el poder mediante un golpe de estado. Al principio, muchos lo apoyaron porque prometía acabar con la corrupción y modernizar el país. Y durante un tiempo parecía que funcionaba. Somalia recibió ayuda de la Unión Soviética, mejoró parte de su infraestructura y fortaleció su ejército. El problema es que Barre empezó a concentrar cada vez más poder. Censuró opositores, persiguió a ciertos clanes y convirtió al gobierno en un régimen autoritario donde cualquier crítica podía costarte la vida. Además, Somalia quedó atrapada en plena Guerra Fría. Primero fue aliado de la Unión Soviética, pero después terminó acercándose a Estados Unidos. Las potencias extranjeras enviaban dinero y armas porque Somalia tenía una posición estratégica muy importante cerca del Mar Rojo. Con el tiempo, el país empezó a dividirse. Algunos grupos armados comenzaron a rebelarse contra el gobierno, mientras la economía empeoraba y la población perdía confianza en el Estado. Y aunque desde afuera parecía que Somalia seguía funcionando, por dentro el país ya se estaba rompiendo lentamente. Lo peor es que casi nadie imaginaba el nivel de violencia que estaba a punto de explotar. A finales de los años 80, Somalia ya estaba completamente desgastada. El gobierno de Siad Barre había perdido apoyo, las rebeliones crecían en distintas regiones y el ejército empezaba a fracturarse. El país estaba lleno de tensión, y solo hacía falta una chispa para que todo explotara. Esa chispa llegó en 1991. Después de años de enfrentamientos, grupos rebeldes entraron en la capital, Mogadiscio, y lograron expulsar a Siad Barre del poder. Pero el problema fue que, cuando cayó el gobierno, no había ningún plan para reemplazarlo. Y ahí comenzó el verdadero desastre. Somalia literalmente dejó de funcionar como Estado. No había policía, no había ejército nacional y tampoco existía una autoridad capaz de controlar el país. Diferentes líderes armados empezaron a dividir ciudades y territorios entre ellos. Cada uno quería poder, dinero y control. Las calles se llenaron de milicias. Había retenes armados por todas partes, saqueos constantes y enfrentamientos diarios. Muchas personas sobrevivían escondiéndose o escapando de ciudad en ciudad, intentando no quedar atrapadas en medio de los combates. Y mientras los grupos armados luchaban entre sí, llegó otro golpe todavía peor: una hambruna brutal. Las guerras destruyeron rutas de comida, mercados y campos de cultivo. Millones de personas quedaron sin acceso a alimentos ni agua. Familias enteras morían simplemente por no tener que comer. Las imágenes que empezaron a salir de Somalia eran tan extremas que el mundo entero quedó impactado. Niños desnutridos, ciudades destruidas y cadáveres en las calles. Para principios de los 90, Somalia ya no era solo una guerra civil. Era uno de los peores desastres humanitarios del planeta. Y cuanto más empeoraba la situación, más presión había sobre la comunidad internacional para intervenir. El problema es que esa intervención terminaría convirtiéndose en otro enorme desastre. Las imágenes que llegaban desde Somalia eran tan graves que la Organización de las Naciones Unidas decidió intervenir. Oficialmente, la misión era humanitaria: llevar comida, proteger civiles y estabilizar el país. Pero Somalia ya era un territorio completamente fuera de control. En 1992, comenzaron a llegar soldados internacionales, incluyendo tropas de Estados Unidos. Al principio parecía que la operación funcionaba. Se recuperaron algunas rutas de ayuda y muchas personas pudieron recibir alimentos después de meses de hambre extrema. El problema era que los señores de la guerra no querían perder poder. Uno de los más importantes era Mohamed Farah Aidid, un líder armado que controlaba gran parte de Mogadiscio. Sus milicias comenzaron a enfrentarse directamente contra las fuerzas internacionales. Y ahí fue cuando todo empeoró. En octubre de 1993, soldados estadounidenses lanzaron una operación para capturar a miembros del grupo de Aidid. La misión debía durar menos de una hora. Terminó convirtiéndose en una batalla infernal. Milicianos somalíes derribaron 2 helicópteros Black Hawk en plena ciudad, y de repente soldados estadounidenses quedaron atrapados en las calles de Mogadiscio mientras miles de hombres armados los rodeaban. Durante horas hubo disparos, explosiones y combates cuerpo a cuerpo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.
Soldados muertos siendo arrastrados por las calles frente a cámaras internacionales. El impacto fue tan fuerte que Estados Unidos decidió retirarse poco después. Años más tarde, esta batalla inspiraría la película Black Hawk Down. Pero para Somalia, las consecuencias fueron devastadoras. La intervención extranjera había fracasado y el país volvió a quedar abandonado en medio del caos. Y mientras el gobierno seguía sin existir, nuevas amenazas empezaban a aparecer. Después de la retirada internacional, Somalia quedó prácticamente sola. No había un gobierno fuerte, las milicias seguían controlando distintas zonas y la economía estaba completamente destruida. Para millones de personas, sobrevivir se volvió la única prioridad. Y en medio de ese vacío apareció algo que haría famosa Somalia en todo el planeta: los piratas. Al principio, muchos eran pescadores locales. El problema es que barcos extranjeros empezaron a entrar ilegalmente en aguas somalíes para pescar toneladas de comida mientras el país estaba destruido. Algunos incluso fueron acusados de tirar residuos tóxicos cerca de la costa. Entonces varios grupos armados comenzaron a atacar esos barcos diciendo que estaban defendiendo el mar de Somalia. Pero rápidamente todo se convirtió en un negocio gigantesco. Los secuestros empezaron a multiplicarse. Barcos mercantes enormes eran capturados por hombres armados con lanchas pequeñas y rifles viejos. Después pedían millones de dólares como rescate. Durante años, atravesar ciertas rutas marítimas cerca de Somalia era extremadamente peligroso. Pero mientras el mundo se concentraba en los piratas, otra amenaza todavía más seria estaba creciendo dentro del país. Un grupo islamista llamado Al-Shabaab comenzó a ganar poder. Su objetivo era controlar Somalia e imponer una versión extremista de la ley islámica. Con el tiempo, Al-Shabaab se volvió uno de los grupos terroristas más peligrosos de África. Realizaron atentados, ejecuciones y ataques tanto dentro como fuera de Somalia. Incluso declararon lealtad a Al-Qaeda. Y aunque fuerzas africanas e internacionales intentaron detenerlos, el grupo siguió sobreviviendo durante años aprovechando el caos del país. Para ese momento, Somalia ya era vista por el resto del mundo como un símbolo total de colapso: guerra civil, terrorismo, piratería y crisis humanitaria, todo al mismo tiempo. Pero incluso después de décadas de violencia, la historia de Somalia todavía no había terminado. Hoy, Somalia sigue siendo un país marcado por décadas de guerra, pero la situación ya no es exactamente la misma que en los años más oscuros del conflicto. El gobierno somalí ha intentado reconstruir instituciones, recuperar ciudades importantes y volver a tener cierto control del territorio. De hecho, en lugares como Mogadiscio, hay negocios, escuelas y personas intentando recuperar una vida normal después de tantos años de violencia. Pero el problema todavía está lejos de resolverse. Al-Shabaab sigue realizando atentados y controlando algunas zonas rurales. Además, millones de personas continúan viviendo en pobreza extrema y muchas familias crecieron prácticamente sin conocer lo que significa vivir en paz. Y eso es lo más fuerte de toda esta historia. Porque cuando un país pasa décadas enteras en guerra, no solo se destruyen edificios o gobiernos, también se destruyen generaciones completas. Personas que nacen, crecen y envejecen rodeadas de violencia, miedo e incertidumbre. Lo más impactante es que Somalia no colapsó de un día para otro. Fue una combinación de dictaduras, divisiones internas, intereses extranjeros y años de caos acumulándose poco a poco hasta romper completamente al país. Y aunque hoy Somalia intenta levantarse otra vez, las heridas de la guerra siguen presentes. Porque reconstruir ciudades puede tomar años, pero reconstruir un país entero puede tomar generaciones. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y dale like para más historias sobre conflictos, historia y geopolítica que cambiaron el mundo.